Un saludo, mi nombre es Emilia Salomea y durante esta presentación hablaremos acerca de las patologías del páncreas y del vaso. Continuando con los objetivos tenemos revisar las principales patologías del páncreas como del vaso, describir los hallazgos clave en imagen, los cuales nos van a permitir diferenciar variantes normales de condiciones patológicas, facilitando así un diagnóstico más preciso y un manejo adecuado de estas enfermedades. Como sabemos, el páncreas y el vaso son órganos esenciales dentro del abdomen, ya que van a cumplir con funciones específicas. Con respecto al páncreas, este va a participar tanto en la digestión como en la regulación hormonal, mientras que el vaso se encarga del filtrado sanguíneo y de la respuesta inmunológica. A su vez, también analizaremos las alteraciones más frecuentes que estos pueden presentar, las cuales pueden ser agudas, crónicas, tumorales o vasculares. Y es importante recalcar la importancia de conocer las técnicas de imagen, las cuales van a ser claves para interpretar mejor las patologías. Entonces, vamos a comenzar con el páncreas. Antes de hablar de las patologías, hay que recordar un poco la anatomía. En sí, como se puede observar, el páncreas es una glándula alargada situada en la parte superior del abdomen, por detrás del estómago. Este se va a dividir en cabeza, cuerpo y cola. Y es importante recalcar que dentro de este vamos a encontrar el conducto pancreático principal, o también conocido como del Wilson, el cual va a transportar las enzimas digestivas hacia el duodeno, y de esta manera nos va a ayudar a cumplir las funciones del mismo. En general, el páncreas participa tanto en la digestión como en la regulación hormonal. Además, tiene una doble función, tanto exócrina, el cual se va a encargar de la secreción de enzimas digestivas como amilasa, lipasa y tripsina, como endocrina, el cual va a estar localizado en los islotes de Langerhans, y este va a ser responsable de la secreción tanto de la insulina como el glucagón. También es importante mencionar la irrigación. Con respecto a la irrigación del páncreas, este proviene principalmente de las ramas del tronco celíaco como de la arteria mesentérica superior. En sí, la irrigación se va a dividir en dos partes: la irrigación de la cabeza del páncreas y del cuerpo y de la cola. Con respecto a la cabeza del páncreas, este va a estar irrigado por la arteria pancreato-duodenal superior y la arteria pancreato-duodenal inferior, la cual esta va a ser una rama de la arteria mesentérica superior. Y como se puede ver, estas van a formar un arco que a la final van a irrigar toda la cabeza del páncreas. Con respecto al cuerpo y la cola del páncreas, en sí, la encargada de la irrigación va a ser la arteria esplénica, la cual es una rama del tronco celíaco, y este va a emitir ramas pancreáticas como la arteria pancreática dorsal, la arteria pancreática magna y caudal. Como se había mencionado, las diferentes alteraciones del páncreas pueden causar enfermedades agudas, crónicas y tumorales. Dentro de las agudas vamos a encontrar la pancreatitis aguda, que se va a hablar a continuación. En sí, la pancreatitis aguda es una inflamación aguda y súbita del páncreas causada por la activación de enzimas pancreáticas, lo cual va a provocar autodigestión, inflamación local y complicaciones sistémicas. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos el dolor en el cuadrante superior izquierdo o medio del abdomen, el cual va a empeorar después de la ingesta de comidas grasas. Este se puede irradiar hacia la espalda y puede presentar también náuseas y vómito, incluso también fiebre. Para el diagnóstico combinamos tanto la clínica, que se acaba de mencionar, el laboratorio y los exámenes imagenológicos. Dentro del laboratorio podemos encontrar la actividad de la lipasa y la amilasa, los cuales tienen que ser al menos 3 veces mayor, y también están los hallazgos característicos de la pancreatitis aguda, lo cual se va a utilizar tanto ecografía, tomografía computarizada y resonancia magnética. Ya, más detalladamente con respecto a los estudios imagenológicos, vamos a tener la ecografía, la cual suele ser el primer estudio porque permite detectar los cálculos biliares, que son una causa frecuente. Sin embargo, tiene una limitación, lo cual no se va a ver bien el páncreas por el gas intestinal. Tenemos también la tomografía computarizada con contraste, el cual nos va a permitir confirmar el diagnóstico, ya que detecta necrosis, colecciones, y a su vez nos va a
nos va a ayudar a clasificar la gravedad según la clasificación de Atlanta. Y finalmente tenemos la resonancia magnética, que en sí ya es como un estudio complementario o una alternativa a la tomografía computarizada, y el cual nos va a permitir evaluar los conductos pancreáticos y biliares, ver necrosis, pseudoquistes y hemorragia. Ya, en esta ecografía se puede observar que el páncreas está agrandado, es heterogéneo y a su vez está rodeado por un líquido peripancreático. También se puede observar que el conducto biliar común, como el conducto pancreático, está dilatado. Ya, ahora con respecto a la resonancia magnética, este tiene varias ventajas principales. Dentro de este está la alta sensibilidad para pancreatitis leve, para necrosis pancreática, y a su vez, especialmente en T1, se puede observar de mejor manera lo que es el edema y la hemorragia, y en T2 lo que son las colecciones líquidas y el contenido sólido. A su vez, visualiza de mejor manera lo que es el parénquima, los tejidos blandos y vasos. En esta tomografía computarizada se puede observar que el páncreas está inflamado y a su vez tiene un realce uniforme. También alrededor de este se puede observar lo que es un edema significativa en la grasa peripancreática y retroperitoneal de todo el abdomen. Sin embargo, no se observan lo que son abscesos ni pseudoquistes definidos. Como se había mencionado, para evaluar la pancreatitis aguda, el método de elección va a ser la clasificación de Atlanta, la cual nos va a permitir clasificar la gravedad y detectar complicaciones de la misma. Según la clasificación de Atlanta, la pancreatitis puede ser leve, moderada y severa. Leve cuando no hay necrosis ni falla orgánica, moderada si existe necrosis o falla orgánica transitoria y grave cuando hay necrosis asociada a falla orgánica persistente. También en imagen distinguimos dos grandes formas, lo que es la pancreatitis edematosa o intersticial y la pancreatitis necrotizante. Con respecto a la pancreatitis edematosa o intersticial, es en la que el páncreas está aumentado de forma y tamaño y con cambios inflamatorios pero sin necrosis. En cambio, la necrotizante, esta en sí ya presenta áreas no viables del parénquima y tiene mayor riesgo de complicaciones. Entonces, aquí de forma resumida podemos ver que si la pancreatitis edematosa no va a tener falla orgánica ni necrosis, entonces esta se puede asociar como leve. Si hay necrosis o falla de órganos temporales menos de 48 horas, es moderada, y si hay necrosis más falla orgánica persistente, es decir, más de 48 horas, se podría considerar como grave. Ya, aquí tenemos un ejemplo de una pancreatitis aguda edematosa. En esta primera imagen se puede observar un aumento del tamaño de la cabeza del páncreas y a su vez que no existen o no están bien definidos los contornos de la misma. Y en esta imagen podemos ver una mayor estriación de la grasa peripancreática, lo que nos puede indicar inflamación, y a su vez un mayor realce pancreático, aunque este es mínimamente heterogéneo debido al edema intersticial. Y aquí tenemos una pancreatitis aguda necrotizante, en la cual aquí se puede observar una hipodensidad en la cola del páncreas con respecto al resto del cuerpo del páncreas, lo cual es compatible con necrosis. Y en cambio aquí ya podemos ver una necrosis peripancreática en el cual el páncreas muestra un realce completo y homogéneo. Sin embargo, va a estar rodeada de una colección parcialmente encapsulada. Ya, y aquí en sí tenemos una pancreatitis aguda necrótica y ya en fases avanzadas que se le hizo a un paciente tras 5 semanas. En esta imagen en sí es un corte axial que va a mostrar una colección pancreática y aquí las flechas amarillas señalan burbujas aéreas en el interior. Mientras que en esta imagen, en cambio, ya se puede ver una colección que va a afectar a todo el cuerpo pancreático y no se va a visualizar ya el parénquima.
Ya, y a forma de resumen, en esta diapositiva podemos ver una pancreatitis aguda edematosa como una necrotizante. En la pancreatitis aguda edematosa se puede ver el páncreas aumentado de tamaño con un realce homogéneo del mismo, mientras que en esta necrotizante ya no se observa en sí el realce a nivel del cuerpo ni la cola del páncreas, y por el contrario se ve como una hipodensidad. Ahora vamos a ver los tipos de colecciones en la pancreatitis aguda. En sí, las colecciones peripancreáticas cambian con el tiempo. Inicialmente podemos ver colecciones líquidas sin pared definida, llamada colección líquida peripancreática aguda. Mientras que si persisten más de 4 semanas y desarrollan una cápsula, estos ya se van a transformar en pseudoquistes. En sí, la colección líquida peripancreática aguda es una colección, como la misma palabra dice, líquida, homogénea, que se adapta a los espacios y planos faciales, mientras que el pseudoquiste va a resultar de la persistencia de esta colección líquida peripancreática aguda, el cual va a seguir siendo homogéneamente líquida, pero se va a rodear completamente de una cápsula de tejido de granulación. Cuando hay necrosis, hablamos de colección necrótica aguda, y si es que está encapsulada, se denomina necrosis encapsulada. En sí, la colección necrótica aguda se caracteriza por su contenido heterogéneo, a diferencia de las anteriores que vimos, y es decir, va a estar formado por líquido entremezclado con sólidos, que está mostrando esta flecha corta, mientras que cuando la colección necrótica aguda persiste más de 4 semanas y a su vez está encapsulada completamente, llamamos la necrosis encapsulada, y aquí se pueden apreciar elementos tanto hipo e hiperdensos en su interior. A continuación, vamos a ver lo que es la pancreatitis crónica, que a diferencia de la aguda, es un proceso inflamatorio persistente y progresivo que produce daño irreversible. Todo esto puede llevar a fibrosis, calcificaciones y destrucción de los ancinos pancreáticos, y a su vez puede afectar la función exócrina y endocrina. Con respecto a la función exócrina, este va a liberar menos enzimas digestivas, por lo tanto va a provocar una mala digestión, y en la función endocrina puede causar diabetes. Clínicamente se manifiesta con dolor abdominal crónico, esteatorrea por la mala absorción, pérdida de peso y en etapas avanzadas diabetes secundaria. En sí, el diagnóstico temprano de la pancreatitis crónica es difícil. Sin embargo, en combinación con los síntomas clínicos, pruebas de función pancreática e imágenes radiológicas, se puede lograr. Con respecto a las pruebas de laboratorio, en sí tenemos la pérdida de función digestiva, que está más enfocada a lo que es la función exócrina. En sí, aquí se va a ver la elastasa fecal baja, la cual, si existe esta, indica mala digestión o estatorrea. Tenemos también el déficit de vitaminas, tanto A, D, E y K. De la misma manera nos va a indicar una mala absorción de grasas. Y con respecto a la pérdida de función hormonal, en sí ya relacionado a la parte endocrina, se va a afectar la producción de insulina, lo que puede llevar a producir diabetes. Y en sí tenemos varias técnicas imagenológicas, como la radiografía simple, ecografía, tomografía, resonancia, e incluso la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que se va a hablar a continuación. Entonces, como se mencionó, para el diagnóstico vamos a utilizar varias técnicas. Como primera elección tenemos la tomografía computarizada con contraste, la cual nos va a ayudar a identificar calcificaciones pancreáticas y a su vez cambios morfológicos, como por ejemplo la dilatación del conducto pancreático. A su vez, también tenemos lo que son la resonancia magnética y la ecoendoscopía, las cuales estas son más sensibles para las etapas iniciales, ya que se puede ver cambios en el conducto pancreático y cambios estructurales tempranos. Y finalmente tenemos la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que esto solo se va a hacer si se requiere la intervención de la misma, la cual se usa más como terapia de diagnóstico. Y también hay técnicas más avanzadas como la elastografía por ecoendoscopía, la cual nos van a ayudar a cuantificar en sí el grado de fibrosis.
Entonces, comenzando con la primera técnica de elección que habíamos mencionado, es la tomografía computarizada. En esta imagen A nosotros podemos ver una TC sin contraste en la cual se va a mostrar muchas calcificaciones pancreáticas. En esta imagen B lo que podemos ver que se le hizo a otro paciente, en sí vemos una atrofia pancreática y aquí en esta flecha corta podemos ver una pequeña área quística. Y finalmente en esta tercera imagen podemos ver que existe una irregularidad del conducto pancreático. Otra de las técnicas que se había mencionado era la resonancia magnética. Aquí podemos ver resonancias magnéticas ponderadas en difusión. En esta imagen A es la imagen axial ponderada en T1, en el cual muestra una hiperintensidad difusa del páncreas, mientras que en la imagen B se puede ver que no existe restricción de la difusión, lo que nos indica que esto puede ser normal o se presenta generalmente en lesiones benignas. Mientras que en la imagen C, igualmente ponderada en T1, nos va a mostrar una hipointensidad en la cola del páncreas, lo que se asemeja más a una pancreatitis crónica, y finalmente tanto en la imagen D como E ya se va a observar una restricción de la difusión, lo que nos puede indicar una inflamación intensa, tumor o absceso. Y aquí en esta ecografía endoscópica podemos ver una dilatación del conducto pancreático principal y de las ramas laterales, lo que nos indica y está más orientado en una pancreatitis crónica. Ya, y con respecto a los hallazgos de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica en pancreatitis crónica, en esta imagen A nosotros podemos ver una pancreatitis crónica temprana porque se observa una leve dilatación del conducto pancreático principal y de las ramas laterales. En esta imagen B, en cambio, ya podemos observar una marcada dilatación ductal y finalmente aquí ya tenemos un poco más avanzado en esta imagen C, ya que vemos una estenosis dominante y una marcada dilatación ductal. También a su vez se pueden observar cálculos intraductales. También es importante conocer que la pancreatitis crónica tiene algunas formas especiales. Entre estas está la pancreatitis obstructiva, hereditaria, autoinmune y del surco pancreatoduodenal. Se va a dar una pequeña introducción para posteriormente ver algunas de las mismas. Con respecto a la pancreatitis obstructiva, como la misma palabra dice, es causada por una obstrucción crónica del conducto pancreático, el cual puede ser por algún tumor o alguna estenosis y va a provocar una dilatación del conducto. Con respecto a la hereditaria, esta sí está asociada a mutaciones genéticas y es importante mencionar que comienza en infancia o adolescencia y también aumenta el riesgo de tener cáncer pancreático. Con respecto a la pancreatitis autoinmune, en sí esta es una forma rara y puede simular un tumor. Se da por una elevación del IgG4 y de la pancreatitis del surco pancreatoduodenal, en sí es una inflamación focal entre la cabeza del páncreas y el duodeno y es más común en alcohólicos. Ya, aquí tenemos una de las formas que es la pancreatitis autoinmune. Esta en sí se caracteriza por que el páncreas va a tener una forma de salchicha, como se observa en esta primera figura. En la B igual vamos a tener una tomografía computarizada axial en la cual nos muestra un páncreas en forma de salchicha, pero este ya va a tener un borde periférico hipodenso. En la tercera imagen vemos en sí ya una resonancia magnética en el cual el páncreas se puede ver que está ligeramente voluminoso, igualmente con forma de salchicha y con un borde hipointenso. Y finalmente en la colangiopancreatografía retrógrada tenemos igual una pancreatitis autoinmune en la cual nos muestra una estenosis ciliar. Ya, aquí tenemos otra de las formas de la pancreatitis crónica, que es la pancreatitis del surco pancreatoduodenal, en la cual, como la misma palabra nos dice, hay una alteración en esta unión del páncreas y del duodeno. Sin embargo, aquí en esta tomografía computarizada axial en la imagen A, nosotros podemos ver un engrosamiento del duodeno, mientras que en esta imagen B ya podemos ver un tejido blando hipodenso, específicamente en este surco pancreatoduodenal.
Tanto la imagen C como D en sí ya son cortes coronales de la tomografía computarizada y se puede ver de mejor manera esta hipodensidad más pronunciada del surco pancreatoduodenal. A su vez, también se puede observar que hay una dilatación del conducto pancreático en esta flecha corta. Finalmente, dentro del páncreas debemos considerar los tumores. El más frecuente es el adenocarcinoma ductal, que es el más común. Suele detectarse en etapas avanzadas ya que es un tumor maligno y agresivo y tiene un mal pronóstico. Aparece principalmente en la cabeza del páncreas. En imagen debemos buscar masas hipoatenuantes en tomografía y también características de invasión vascular. Otros tumores, como los neuroendocrinos pancreáticos, estos son mucho más raros que el adenocarcinoma, sin embargo van a tener un mejor pronóstico. Y en imágenes estas nosotros vamos a poder ver que son bien delimitados y son hipervasculares. Finalmente también es importante considerar los quistes neoplásicos, que dentro de estos está la neoplasia papilar mucinosa intraductal, la neoplasia quística mucinosa y la neoplasia quística serosa. Ya, hay algunas características o hallazgos típicos que vamos a encontrar en el adenocarcinoma ductal pancreático, que habíamos dicho que es un tumor agresivo y maligno y es el más común. Algo importante de recalcar es que en sí este va a mostrar el signo del conducto doble, que en esta primera imagen vamos a ver que tanto el conducto pancreático principal como el árbol biliar van a estar dilatados y es a lo que le caracteriza a este doble conducto. En la imagen B vamos a tener una atrofia de la cola pancreática. Esta puede deberse a un tumor destructivo en el cuerpo pancreático. Igualmente, en la imagen C nosotros tenemos lo que es una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que igualmente se puede ver una atrofia del conducto doble o este signo de conducto doble que puede estar causada por una lesión obstructiva. Y finalmente, en la última imagen nosotros podemos ver que existe un tumor obstructivo y a su vez va a estar presente en la cabeza pancreática en una imagen ponderada en T2. Ahora tenemos el tumor neuroendocrino pancreático, que recordemos que es un tumor mucho más raro, pero menos agresivo que el primero que acabamos de ver. En sí, aquí vamos a tener una imagen ecográfica, una tomografía computarizada y una resonancia magnética ponderada en T2, las cuales nos van a mostrar en sí este tumor neuroendocrino pancreático, que se puede ver como una masa redondeada, y aquí se puede ver que ya tiene un aspecto heterogéneo, el cual va a estar localizado en la cabeza, en el cuerpo del páncreas. Ya, también tenemos el tumor mucinoso papilar intraductal, que recordemos que forma parte de los quistes neoplásicos de los tumores pancreáticos. En la primera imagen, nosotros tenemos una tomografía computarizada en la que podemos observar que existe una dilatación quística del conducto pancreático principal y de algunas de sus ramas, principalmente en la cola del páncreas. Sin embargo, aquí no se puede identificar la comunicación ductal con el tumor, pero en la segunda imagen, que es una resonancia magnética en un corte axial con contraste T1. Aquí sí se puede observar de mejor manera esta comunicación ductal. Ahora pasemos a hablar acerca del vaso. En sí, el vaso es un órgano linfoide que, como sabemos, este participa en la respuesta inmunitaria y en el filtrado de la sangre. Aunque muchas veces es asintomático en sus enfermedades, su evaluación por imagen va a ser clave para diferenciar entre variantes normales y patológicas. Ya, de la misma manera vamos a comenzar viendo la anatomía del vaso. En sí, como sabemos, el vaso se localiza en el hipocondrio izquierdo y va a estar por debajo del diafragma y detrás del estómago. Como se puede observar, tiene una forma ovalada y se distinguen dos caras principales. Tenemos la cara diafragmática y la cara visceral. La cara diafragmática en sí esta va a ser lisa y convexa, a diferencia de la visceral, la cual va a presentar impresiones ya que éste está en contacto con algunos órganos, como el estómago, el riñón izquierdo, a lo que se le debe su impresión renal, y el colon, por lo que también tiene una impresión cólica.
Además, en su interior es importante recordar que existe la pulpa blanca, la cual va a participar en la función inmunológica, y la pulpa roja, que va a ser encargada de filtrar la sangre, que ya habíamos mencionado anteriormente, y además también está envuelto por una cápsula fibrosa. Y en cuanto a su irrigación, el aporte arterial va a provenir de la arteria esplénica, que como ya vimos es una rama del tronco celíaco, y con respecto a su drenaje venoso, este se realiza a través de la vena esplénica, que se va a unir con la vena mesentérica superior para formar la vena porta y después dirigirse hacia el hígado. Para estudiar el vaso vamos a utilizar estos diferentes estudios de imagen. Comenzamos con la ecografía, que en sí va a ser el estudio inicial, ya que esta es rápida y no invasiva, también es accesible y nos va a permitir evaluar el tamaño, en caso de que exista esplenomegalia, también lesiones quísticas o sólidas. Con respecto a la tomografía computarizada, en sí esta tiene una alta resolución anatómica y va a ser muy útil en urgencias. Es la mejor para trauma esplénico, hematomas, infartos, abscesos y más. Con respecto a la resonancia magnética, esta en sí es útil para caracterizar lesiones un poco más complejas, por lo tanto nos va a ayudar a evaluar lesiones vasculares, masas complejas, hemorragias. Y finalmente también tenemos la gamografía, que en sí esta se va a utilizar en casos específicos. También nos puede ayudar a detectar vasos accesorios o una disfunción esplénica. Ya, aquí se está mostrando una ecografía del vaso, que como habíamos dicho va a ser el estudio inicial para ver si es que existe alguna esplenomegalia, pero aquí en esta imagen A lo que vamos a poder ver es una imagen ecográfica normal del vaso, y en esta imagen B va a ser igualmente, pero con modo Doppler. Otro estudio que tenemos es la tomografía computarizada. En sí, en esta primera imagen nosotros vamos a ver una tomografía computarizada de un vaso, el cual va a tener un realce normal. Sin embargo, en la imagen B como en la C, esta se realizó después de la administración intravenosa de contraste yodado, en la cual en la imagen B se puede ver que muestra un realce heterogéneo, a comparación de la imagen A, muestra un realce heterogéneo del parénquima esplénico durante la fase arterial, mientras que en la fase portal ya hay un realce homogéneo. De la misma manera, en esta resonancia magnética, nosotros vamos a ver que en la imagen A el patrón del realce del vaso va a ser normal, mientras que si comparamos con la imagen B, en sí aquí se dio después de la administración de contraste de gadolinio intravenoso, en donde el vaso va a mostrar, como se puede observar, un patrón similar a un cordón serpenteante. Este patrón se debe a que el vaso va a tener una vascularización muy rica, especialmente de la arteria esplénica y sus ramas tortuosas. Y en la imagen C, en cambio, ya es una fase portal en la que hay un realce uniforme de todo el vaso. Ya, es importante destacar que existen variantes del vaso que no representan enfermedad, pero debemos reconocerlas para no confundirlas con patologías del mismo. Entre ellas están el vaso accesorio, que en sí son pequeños nódulos de tejido esplénico separados del vaso principal, los cuales van a estar cerca del ilio o del páncreas. También tenemos el óvulo esplénico, que en sí es una prolongación inferior del vaso. Esta no es patológica, pero puede parecer masa. También tenemos la lobulación esplénica o vaso dividido o lobulado, en el cual es solo una irregularidad del contorno del vaso que se puede presentar como una hendidura o una apariencia multilobulada del vaso. Tenemos la esplenosis, que en sí son implantes de tejido esplénico. También tenemos la asplenia, que en sí es una variante congénita, así como la poliesplenia. En sí la asplenia va a ser la ausencia del vaso, y la poliesplenia va a ser múltiples vasos pequeños. Ya, aquí tenemos un ejemplo del vaso accesorio, que en sí sabemos que es un pequeño nódulo esplénico adicional que normalmente puede estar cerca del ilio o del páncreas. En este caso va a estar cerca del páncreas. Como podemos ver en esta imagen, nosotros tenemos una tomografía computarizada con contraste en un corte axial, en el cual vamos a tener un vaso accesorio adyacente a la cola pancreática, lo cual
puede confundirse con una masa pancreática. Sin embargo, en la resonancia magnética en T1 y en T2 podemos confirmar que es un vaso accesorio, ya que este tiene un patrón de realce similar a la del vaso, como se puede observar. Ya, otro de los ejemplos que habíamos mencionado es la lobulación esplénica, que como habíamos dicho en sí es una prolongación inferior del vaso, el cual no es patológico pero puede parecer una masa. En sí, en esta imagen, que es una tomografía computarizada en un corte coronal con contraste, nos va a mostrar un lóbulo esplénico y a su vez nos va a mostrar dos hendiduras más laterales, lo cual nos está reafirmando que hay una prolongación del vaso. También otro de los ejemplos que habíamos dicho es la poliesplenia, que en sí son múltiples vasos pequeños y recordemos que estos van a ser más congénitos. En sí, aquí tenemos una tomografía computarizada con contraste en un corte axial, en el cual nos va a mostrar que hay un situs inverso ya que se encuentra al otro lado, y vamos a encontrar múltiples esplénulos redondos. También es importante conocer las lesiones quísticas del vaso, que estas en sí hacen referencia a cavidades llenas de líquido dentro del vaso que pueden ser congénitas o adquiridas. Dentro de las adquiridas están las postraumáticas, los quistes parasitarios o también conocidos como hidatídicos y los quistes infecciosos. ¿Cómo es que estas se van a ver en imagen? También es importante recalcar. En las congénitas tenemos los quistes epiteliales verdaderos, los cuales en una ecografía se puede ver como una pared fina y anecoica, y en la tomografía no va a tener realce. A comparación de los quistes dermoides o epidermoides, que en sí ya va a tener un contenido variable y puede tener grasa o calcificaciones. Con respecto a las adquiridas, tenemos los pseudoquistes o postraumáticos, que estos en sí ya van a tener una pared gruesa y el contenido va a ser un poco más complejo. Con respecto a los hidatídicos, en sí estos van a ser tabicados con calcificaciones o membranas internas, y con respecto a los quistes infecciosos, estos en sí ya van a tener signos inflamatorios. Puede, por ejemplo, haber gas o contenido mixto, que ya vamos a ver a continuación algunos ejemplos. Ya, entonces como primero tenemos los quistes congénitos. Uno de los quistes que habíamos mencionado es el quiste epitelial verdadero, que habíamos dicho que en la ecografía este va a tener una pared fina y anecoica, mientras que en la tomografía computarizada no va a tener realce. Entonces, en esta primera imagen ecográfica, que es de una mujer de 20 años, podemos observar que hay una lesión anecoica de paredes delgadas y va a estar cerca del hilio esplénico. Mientras que en la imagen B igual vamos a tener una tomografía computarizada axial con contraste, el cual es de la misma paciente y la cual nos va a mostrar una lesión hipodensa, la cual va a estar rodeada de paredes delgadas, que caracterizan a este quiste. Ya, aquí tenemos otro caso en el que es importante recalcar que las lesiones quísticas con contenido denso pueden simular una lesión sólida, especialmente en la ecografía y en la tomografía computarizada sin contraste. Entonces, en la primera imagen nosotros tenemos una ecografía, la cual aquí se detectó una gran masa hipoecoica en el polo superior del vaso. En la siguiente imagen en sí ya es una ecografía con contraste en fase arterial, en la cual demostró la naturaleza completamente avascular de la misma, y finalmente tenemos una tomografía computarizada en fase arterial que confirmó este hallazgo. Ya, en cuanto a las alteraciones vasculares, las más importantes son el infarto esplénico, que esta en sí va a aparecer como una área hipodensa en tomografía, generalmente en una forma triangular, y en una ecografía va a ser avascular. También tenemos el hematoma esplénico, que generalmente esta es postraumática y al inicio se puede ver hiperecoico en ecografía y luego se va a ver heterogéneo. También tenemos la trombosis de la vena esplénica, que esta generalmente puede asociarse a una hipertensión portal y otras complicaciones abdominales, y lo que nos va a dar va a ser en ausencia de flujo en caso de una ecografía Doppler, y también puede haber dilatación venosa y una congestión esplénica. Y finalmente, con respecto al aneurisma de la arteria esplénica, esta en sí nos va a dar una masa pulsátil, tortuosa,
densa con realce en tomografía computarizada y también tiene el riesgo de una ruptura. Ya, aquí tenemos un ejemplo de un infarto esplénico en el cual en estas imágenes axiales, tanto pre y post contraste, nos van a mostrar un vaso que, como se puede observar, este va a estar agrandado y es heterogéneo en densidad. También va a tener múltiples áreas de baja densidad, las cuales no se realzan y están señaladas en estas flechas azules, lo que nos indica que es compatible con un infarto esplénico. Ya, también tenemos aquí un ejemplo de la trombosis de la vena porta, que como habíamos dicho en una ecografía Doppler vamos a ver una ausencia de este flujo y también una dilatación venosa. Entonces, lo que vamos a observar aquí en estas ecografías es en sí que la vena esplénica se va a observar dilatada con material ecogénico intraluminal y sin señal en el Doppler color, que es lo característico de esto, y por lo tanto va a ser compatible con su trombosis. Igual aquí en el Doppler color no se observa que existe señal, por lo tanto nos confirma el diagnóstico. Es importante ver que esta se extiende desde el hilio esplénico hasta la confluencia de la vena porta. Ya, finalmente vamos a hablar de los tumores esplénicos, los cuales, como se puede observar, pueden ser benignos y malignos. Dentro de los benignos tenemos el hemangioma, que en sí es un tumor benigno más frecuente y suele verse como una lesión bien definida con un realce característico. También tenemos el hemartroma. La característica clave es que es una masa sólida, la cual está bien delimitada, tiene un realce homogéneo y a veces puede ser hipervascular. Con respecto al linfangioma, que también forma parte de los tumores benignos, en sí es una lesión quística multiocular, anecoica o con septos finos. También tenemos los malignos. Dentro de los malignos está el linfoma, el cual es el más frecuente y puede afectar al vaso de manera difusa o multifocal y suele requerir estudios adicionales para su estadificación. Y también tenemos el angiosarcoma, que como sabemos es un tumor muy agresivo, el cual puede tener hemorragia y necrosis. Ya. Dentro de los tumores benignos que se había mencionado está el hemangioma esplénico, que como habíamos dicho es un tumor vascular muy frecuente. Aquí en la imagen A como en la B tenemos una tomografía computarizada en corte axial. En la A en sí es una fase arterial y la B es una fase tardía, en la cual estos dos nos van a mostrar un nódulo esplénico, como se puede observar, hipoperfundido con un relleno parcial y progresivo. Posteriormente a esto se realizó una ecografía que igual nos mostró una lesión hiperecogénica y no vascularizada, lo que nos lleva a un tumor benigno. Y un gran ejemplo de los tumores malignos es en sí el linfoma, que como sabemos es el más frecuente, y aquí tenemos en sí una afectación esplénica multifocal. Como habíamos dicho, puede haber una masa única o múltiples, y estas son hipoecoicas. En la imagen A nosotros tenemos una ecografía la cual muestra varios depósitos esplénicos, como se puede observar, hipoecoicos, pequeños en un paciente con un linfoma de células de manto histológicamente comprobados. Y en la tomografía computarizada de la imagen B, que es de un corte axial y es con contraste, principalmente en la fase portovenosa, se muestra que existen múltiples lesiones de baja atenuación dentro del vaso y el cual este está agrandado. Algo importante de recordar es que también la variación en el tamaño de estas lesiones es muy indicativo de afección linfomatosa más que de algunos abscesos multifocales. Finalmente vamos a hablar acerca de las infecciones esplénicas, las cuales se van a clasificar según su tipo, que pueden ser bacterianas, fúngicas, granulomatosas o zoonosis. Con respecto a las bacterianas, podemos encontrar los abscesos piógenos, que son causados principalmente por la Escherichia coli y van a dar una lesión hipodensa con un realce periférico. Al ser bacterianas, esto también puede causar gas.
Tenemos también las fúngicas, que puede ser causado por histoplasma, cándida y aspergillus, y lo que va a dar esto van a ser múltiples nódulos pequeños hipoecoicos, y es importante recalcar que son muy comunes en inmunosuprimidos. También tenemos las granulomatosas, que van a ser causadas por tuberculosis, brucelosis, sarcoidosis, y en sí van a tener nódulos múltiples, y aquí el tamaño del vaso va a ser variable, y también puede presentar calcificaciones en crónico. Finalmente tenemos la zoonosis, que es causada por la Bartonella hansel eh, o arañazo de gato, los cuales van a provocar nódulos esplénicos múltiples, y estos van a ser hipodensos. También es importante recalcar que aquí va a tener una esplenomegalia leve. Ya, aquí también tenemos dos grandes ejemplos, que son los abscesos piógenos y las infecciones granulomatosas. Como se había mencionado, los abscesos piógenos forman parte de las infecciones bacterianas, y en esta primera imagen podemos observar una tomografía computarizada axial con contraste, la cual fue adquirida durante la fase portal y nos muestra múltiples lesiones de márgenes irregulares sin realce. Y con respecto a esta infección granulomatosa, que habíamos dicho que se ven nódulos múltiples y una de las principales causas va a ser la tuberculosis, igual aquí se muestra en esta tomografía computarizada con contraste, se puede ver múltiples nódulos hiporrealzadores generalizados, los cuales van a representar una tuberculosis esplénica miliar, como se puede observar en estas flechas. Muchas gracias.